Hombre, por favor. ¿Qué pasa aquí? ¿Puedo? Sí. En 2006 realmente fue cuando grabamos la primera vez el disco, nuestro EP. Corten. No, empieza desde el principio, si conocemos. Vale. En el 2006 fue cuando grabamos el primer EP, ¿no? Que bueno, que se podía decir que fue un poco el punto de partida, quizá, ¿no? De lo que fue un poco más, pues, bueno, tampoco, o sea, nunca fue motivo de profesionalizarnos sacar un disco, sino simplemente registrar lo que estábamos haciendo. Pero llevábamos tocando ya, pues, a lo mejor un par de años antes. Empezamos tocando como rock y horror boogie show y ya luego nos cambiamos cuando grabamos el disco, ya fue con Guadalupe Plata, con el nombre este, que nos ha acompañado ya. Y ha sido una trayectoria muy bonita. Desde luego. Pero se podría decir que lleváis 20 años, ¿no? O sea, que es vuestro aniversario en realidad este año. Qué bonito. Qué bonito. Pues la verdad que sí, es nuestro aniversario. Y la verdad que se ha pasado volado. Han sido unos años muy felices, a pesar de los pesares, y me siento como si me hubiera tocado una lotería, la verdad. Sí, han sido pues eso, lo que dice Pedro, un año muy gustoso, porque de estar a lo mejor soñando de chico, cuando empiezas con la música, dedicarte a esto, que siempre parece que es como una cosa inalcanzable, ¿no? Que no va a pasar. Pues mira, pasa también, fue un cúmulo, pues bueno, de situación, de suerte, de estilo, que apostamos por una cosa determinada que nos gustaba mucho. Y bueno, han pasado 20 años ya y... Como la follarasca. Sí, como la follarasca. La follasca. Eso, como la follarasca. Con la follasca. Pues es curioso porque nos pasó a nosotros dos y luego acumulamos un grupo de colegas que les pasó lo mismo y luego descubrimos que en el pueblo de al lado también había cierta fiebre hacia la música blues, porque es que de estas fiebres que tienes cuando estás en edad juvenil y de la que uno ya no sale, y Carlos se contagió igualmente Sí. es verdad que luego éramos poquillos, pero ahí estábamos. Y lo curioso es ver que en el pueblo de al lado de Torre Perojí, los 3 bares que había eran todos dedicados a música rock y blues. O sea que el escenario lo propició un poco, o sea que no es algo familiar, ¿no? Bueno, no. Familiar no llega a ser porque yo creo que ni los discos los discos del padre de Carlos ni los míos había discos de blues. Pero es verdad que una vez que a mí me llegó, por ejemplo, un doble CD de Tommy Johnson, No, el de Sonny Terry. y Barry Magri, que solo lo empalpamos, aquella cinta de Esta noche cruzamos el Mississippi, que venía un tema de Julie Hooker, Tony Joe White, ya ahí empieza a escarbar, graba algún trocillo de un programa de radio, porque era la época donde no existía todavía... Claro, en una época pre-internet, Claro. donde Completamente. eso es mucho más limitado a determinadas músicas, ¿no? La chispa tiene que ser algo como muy concreto y como algo también muy pintoresco, ¿no? Sí, además. Sí, el cine fue fundamental, Sí. porque yo vi los Blues Brothers y yo quería hacer una banda así de ruinosa. O sea, que eso fue como, madre mía, qué cosa más guapa, ¿no? La verdad que fue una pedra rara, porque todo el círculo de nuestros amigos, pues sí,
estábamos todos mamando un poquillo por eso, por la psicodelia, los 60, el blues, el rock, bueno, en todos los 60 los Jimi Hendrix, los Creedence, toda esta cosa, ¿no? Pero claro, el resto de gente que no era amiga nuestra, pues bueno, estaban desarrollándose todo lo que era la música grunge, todo lo que era la música radical aquí en España, o sea, era como que estábamos en una isla aparte. En otra cosa. Y la explicación, pues bueno, también nos dio por ahí, tuvimos la suerte también de... Yo creo que fue por por puro gusto, quiero decir. Sí. Cuando te gusta algo, a veces no tienes realmente una explicación para eso en concreto. Luego lo que sí fue fundamental, que cogimos una casa para ensayar, que se convirtió en una especie de zona cultural del blues y del rock de todos nuestros amigos que iban allí, que no salíamos tampoco, como nosotros muchos de ahí. Estábamos hechos unos... Y estábamos, o sea, imagínate, con 16, 17, 18 años, metidos en una casa, escuchando, tocando y escuchando blues, escuchando rhythm and blues, escuchando psicodelia, pues claro, estábamos como un poquito... aducidos. Sí. Pues raíz significa... Buena pregunta. Profundidad, conocimiento, sabiduría, música. Sí, yo creo que es algo que no está arraigado a lo terrenal. O sea, yo creo que sale de otro lado. Es una cosa que yo creo que no es terrenal, que no la puedes tocar así, pero que nace en otro sitio. O sea, de la entraña, no se podría decir que es algo que... De la entraña, de los pies, de la cabeza, de donde quieras. La necesidad que tenemos los humanos de hacer música al final, es que viene con nosotros. Claro, porque y eso extrapolado a la música que vosotros hacéis. Pues extrapolado, pues bueno, también partimos de la misma impronta, porque coges e intentas hacer música porque es lo que te apetece y quieres hacer. Y nace de un sentimiento de querer hacer música. De esa entraña, ¿no? Claro, que bueno, todo siempre surge, lógicamente, cuando uno ve a otro músico, ahí es donde viene la fuente, uno se inspira y decide meterse a tocar. Y yo creo que ahí es donde estamos, digamos, coordinados, porque cuando nace más de una necesidad, pues yo creo que tiene más ese punto, más la música de raíz quizás, o sea, como la primera toma o la primera cosa que se hace, como, no sé, quiero imaginar que cuando empezaron a tocar, empezaron con lo que es la batería, la percusión, y no empezaron a hacer flautas y... Lo que tiene en Guadalupe Plata es que el directo es como si fuera un trance. Está totalmente de acuerdo, porque ya te cuenta que una de nuestras, digamos, palos que tocamos es el boogie a los Julie Hooker, y no creo que haya cosa con más trance y hipnosis que el boogie de Julie Hooker. Hablamos de otra época, igual con otro registro sonoro, pero en esencia es lo mismo, tío. Tiene como le pasa. Eso de liturgia, ¿no? Como de si fuera una misa, ¿no? O algo así igual parecido, ¿no? Es casi... tiene un punto muy religioso y se usa muchas veces la música trance también para contactar con Dios. Se caracteriza mucho por la monotonía también, sí, por una frecuencia de onda determinada que... O sea, como que la música pasa de tener como mucho dibujo a centrarse en un túnel, y eso genera ese trance. Es que no tiene... Bueno, el concepto es... La banda en sí es un concepto, ¿no? Tampoco... El sonido. Sí, o sea, tú puedes... o sea, lo que sí caracteriza es que tú cuando escuchas una canción nuestra, de donde sea, nos identifiques. Entonces, bueno, ya hay discos, pues bueno, que a lo mejor están más atados unos con otros, aunque tampoco creo que haya ninguno así que esté más atado uno con otro. Pero realmente yo creo que lo chulo es ver global, ¿no?
que es lo que define realmente la historia. O sea, el concepto en sí es la banda, o sea, el sonido en general. Sonidos, sí, que son... los mismos. Exactamente. Aunque haya algunos, porque sí que es verdad que vosotros sois como una banda muy de directo, donde el tema este del 4 pistas, que lo usáis para usar lo mínimo, para luego eso trasladáis y luego lo... Bueno, también hemos usado lo máximo, ¿sabes? Sí. O sea, que no, o sea, no, vamos, es que parece, o sea, el talibanismo en cualquier aspecto, yo por lo menos no va conmigo. O sea, hemos grabado, el disco pasado lo grabamos con un 4 pistas. El anterior estuvimos grabando con Raúl en La Mina, que allí pues no tiene un 4 pistas. Bueno, lo que pasa es que sí grabamos en directo, o sea, lo que no vamos a grabar de una manera que no sea natural para nosotros. O sea, con los medios que haya, de la manera que nosotros queramos hacerlo. Claro, pero al final vosotros hay diferencia entre el Claro, es que y no. algo que pasa por un proceso. Este disco que hemos grabado ahora último, que todavía no ha salido, hubo un momento que yo le dije a Petro, déjame grabar a mí la batería y luego pones tú la guitarra, porque era una cosa así que era un poquillo más... Pues al final no salió así, tuvimos que hacerlo juntos. O sea, pero que si hubiera salido, pues que tampoco pasa nada. O sea que está pendiente de salir un disco nuevo. Sí. ¿No lo he dicho? Vaya, Vale. está ya... Me faltan 2 canciones. Pero entonces sale en 2026. Vamos No a ver. sabemos. Este año. Vamos a ver. Bueno, Sacamos en impares. Hombre, una cosa que se sueña, porque a mí lo que más disfrutaba era juntarme con mis colegas, meter 4 guitarrazos en el local, sacar música, vamos, eso encima que te paguen, pues claro, dices, pues, ojalá llegara el día, ¿no? Pero también siempre pienso, si no, también toco, insisto, un poco porque me gusta. Entonces, una cuestión que independientemente de que yo a día de hoy también me dedique o no, también te digo pues que una actividad que si la vida hubiera ido por otros derroteros, yo procuraría mantenerla. Seguir tocando. Sí, claro, porque es muy bonito. Claro. Sí, o sea, que Y es una cosa que cuando estás a gusto con el instrumento y demás, pues puede ser muy evocador, Sí. desafogador, tranquilizador para uno mismo. Claro, ahora además que estamos viviendo un poco la sociedad esta del estrés, los instrumentos, mira... Claro, que tiene su aprendizaje y, Es que yo ahora... y no es fácil, pero... Claro, pero tú no sabes el grado, por ejemplo, tocando la batería, con gente así nueva que está empezando, cuando hacen algo y los ves la cara que tiene, o sea, la guitarra pasará lo mismo, o sea, es como el grado de concentración máxima que te está la cabeza, así que es el momento que yo creo que podía echar humillo a las orejas. Pero es una cosa que está ahí, es que está ahí completamente. Sí, es en el momento de la sociedad de inmediatez, ¿no? Pues vivimos en la turbo-inmediatismo, ¿no? por decirlo de alguna manera. En el turbo-estímulo, o sea, hay tantísimos estímulos, ¿no? O sea, al final un instrumento que Pues tú verás pararte a mirar 6 cuerdas. Sí, O sea, claro. tú imagínate lo de la paciencia que eso te puede dar, o sea, y luego no solo eso, sino la satisfacción que te puede dar cuando tú eso lo haces sonar, ¿no? Pero cuando consigues que eso suene Exactamente, alto, exactamente. porque claro, vosotros, la evolución vuestra ha sido mucha, ¿no? Durante todos estos 20 años, porque vosotros tenéis formación musical previa. Pues realmente no, yo la que adquirí de mi padre al comienzo, que quizás sea el primer grupo, un dúo de guitarra, donde hacíamos canciones pues de los Shadows, pues cosas de Piensa en mí, boleros, pequeñiques, en fin. Y esa era mi base musical, la que me enseñó mi padre con la guitarra española, mis primos también y mis primas, pues la gente que tenía al lado y sabía tocar. Y luego es cierto que tuve ahí un desliz con una flauta travesera, pero me duró un año. Pues no sé si fue en clase de música que escuché la flauta mágica y se me fue la olla bastante. Hasta el punto que estuve intentando ir al conservatorio, que al final fue un desastre porque creo que fui a una clase, pero la flauta sí que algo aprendí, pero fue, ya te digo, un desliz de un año y medio que la verdad que, bueno, ahí queda eso. Yo creo porque nos gusta mucho.
Sí. Bueno, somos buenos amigos también. ¿Somos amigos, Pedro? Claro que somos amigos, tío. Somos buenos amigos desde hace mucho tiempo. Hemos pasado momentos de todo también. Somos un poco como los matrimonios. En la furgoneta hemos tenido nuestras matrimoniadas. Claro. Y bueno, pero en el fondo, yo, fíjate que creo que los grupos para durar, lo que más afecta es que sean o no sean amigos. También puede llegar a un punto de decir, pues esto es un negocio, trabajamos porque pam, pam, pam. Pero vamos, en nuestro caso, que somos un grupo que, coño, que no somos un rango, que estamos ahí, pues bueno, que trabajamos para ganar nuestro salario. Si además tuviéramos que hacerlo mal, pues no. Maldita rata malnacida, no te comprendo. Vengo a escupir sobre tu tumba, a patear sobre tus huesos. No sé, los Hare Krishna quizás, Hombre. cuando nos dieron galletas. Hombre, yo la que más recuerdo es cuando Tony se puso malo en la gasolinera. Sí, pero esa no la cuentes porque esa es íntima. Esa es íntima. Pues esa no la voy a contar. Vamos a contar cosas que no dejen a la persona de la anécdota por los suelos. El que no sabe, el que no Sí, sabe. que luego sale por ahí. Es que esa es buena. Sí, esa es buena. Pero bueno, Lo de los Hare Krishna, Pues ese planteamiento tiene buena pinta. Eso fue en un viaje que hicimos a Austin, ¿no? Que al final nos quedamos sin dinero ya, o sea, estábamos ya sin dinero y sin nada y teníamos que ir a tocar como 5 millas, no sé dónde. Entonces íbamos con los instrumentos y ya no teníamos dinero o para tabaco o para comida. Y nos lo gastamos en tabaco. pensando que en el sitio donde íbamos a tocar iba a haber comida. Pero claro, cuando llevamos ya 2 millas caminando, pues claro, Sí, ya Paco Luis se cogió un carrito de supermercado que se encontró, íbamos con los instrumentos así y pasaron un grupo de Hare Krishna y nos dieron galletas y eso fue lo que comimos. Bueno, o sea, el universo se confabula entonces a favor vuestro otra vez, ¿no? pues de O sea, alguna sí, manera sí. sí fue un regalo. sea, Pues estábamos enmayados. Claro, decidí tomar la mala decisión y el universo os provee de lo Nos da galletas. las necesidades más Estaban buenas, además. Estoy observando que llevas una cinta VHS. Sí. ¿Puede ser? Sí, sí, efectivamente. Se trata de videoprograma de Roma y el Vaticano. Sí. Como sabía que veníamos a este programa, pues me ha apetecido, pues como siempre que vamos a cualquier sitio, nos dicen que por qué no den una recomendación de algún disco que hayáis leído. O le regalamos algo a la gente. A la gente. Sí. Pues nosotros pues, queríamos recomendaros este acceso de VHS que es una maravilla. Claro, porque ¿qué sería de Roma sin el Vaticano? ¿Y qué sería del Vaticano sin Roma? Que sería, claro, y que sería la sociedad occidental sin ese faro que es el Vaticano al final, ¿no? O sea, que marca nuestra moral y... El Vaticano es muy importante, Sí. siempre en nuestra vida. O sea,